tener todos aquellos elementos neurotransmisores de manera muy controlados y que puede llevarlo en su momento a tener un estado de salud mental bastante deteriorado. ¿Cuáles son los efectos? ¿Por qué razón vemos tanto pleito e intolerancia en nuestras calles? ¿Qué está pasando? Todo esto lo vamos a hablar esta mañana y quiero darle la más cordial bienvenida a Ricardo Sosa, quien a propósito voy a felicitarte. Recientemente se recibió de un doctorado en criminología. Gracias por acompañarnos, Ricardo. Qué gusto saludarte. Bienvenido. Buenos días, licenciado Ernesto López. Buenos días a todos los televidentes y cibernautas. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por la invitación y a la orden. Agradeciéndole la muestra de felicitación. Reconozco y honro el nombre del Señor Jesucristo en este logro profesional y académico, y me ha permitido cumplir uno de los sueños, Ernesto, cuando este año estoy cumpliendo 30 años de vida profesional, y me recuerdo muy bien que cuando yo comenzaba a hablar de los temas de la criminología, pues se me tildó de muchos calificativos, hasta de loco. Que no iba a poder vivir, que la criminología no tenía futuro en El Salvador, que acá no había la posibilidad de ejercer los 4 campos de acción de la criminología. Y luego de 30 años de esfuerzo, de sacrificio, estoy acá esta mañana para decirles de que la criminología está más presente que nunca en América Latina y en El Salvador. Y que gracias a Dios, desde hace varios años contamos ya con una maestría en criminología en la Universidad Tecnológica de El Salvador, en la cual soy docente, y hemos entregado a la sociedad salvadoreña más de 100 profesionales, maestros y maestras en criminología. De igual manera, El Salvador tiene representante en los congresos mundiales de criminología. He podido también participar en cónclaves de Hispanoamérica de criminología, y mis trabajos académicos están siendo muy valorados en otras regiones del mundo. Así que qué bueno. Le agradezco a usted, licenciado López, porque nunca olvidaré que fue el primer medio de comunicación que me abrió las puertas iniciando el presente siglo, y hemos podido brindar algunas respetuosas sugerencias, análisis desde estas multiplataformas de Grupo Megavisión. Agradezco también a la familia Safi, a toda la dirección ejecutiva, a usted como conductor de los programas de opinión, y en este momento también ya al doctor Julio Valdivieso, que también está conformando el equipo, para agradecerles porque en un día lunes, iniciando la semana, con un país donde los temas políticos tienen tanta preponderancia, que Grupo Megavisión le dé la prioridad que necesita el tema de la salud mental, a mí me parece digno de honrar y de destacar. Y fíjate que uno de los elementos claves que determinan la decisión de poder hacer este abordaje es por lo que precisamente estamos viendo de forma muy cotidiana, aspectos que tienen que ver con la intolerancia, al ver pleitos en la calle, a veces situaciones bien difíciles que se generan también en barrios y colonias, en fin. El tema de la salud mental pasa por comprender muchos elementos de juicio que, sin duda alguna, como conocedores en la materia, lo vamos a entender. Partamos de cómo se encuentra esta situación de la salud mental en el país. Creo que puede ser un buen punto de partida para poder entender y comprender qué es lo que vamos a escuchar esta mañana. Bueno, la salud mental, licenciado López, es una prioridad para la Organización Mundial de la Salud y para la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. Por supuesto que esta condición de la salud mental es más integral de lo que nosotros creemos o que en ocasiones solo comentamos. Y dentro de la salud mental, por supuesto que está el tema del abordaje de la prevención del suicidio. Lastimosamente, tenemos más de 4000 años de estar hablando de muerte a través del suicidio. Incluso 2000 años antes de Cristo se encuentra el primer poema dedicado y que habla del suicidio. Y también en el libro más vendido y más traducido a idiomas y dialectos, que es la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, también no se habla directamente de la palabra suicidio, pero tenemos diferentes historias de grandes personajes en la Biblia que tomaron la decisión de quitarse
la vida. Y por eso prácticamente el primer suicidio que se relata en la palabra de Dios es de Abimelec. Un tirano que quería llegar a ser juez de Israel mató a 70 hermanos, 70 de sus hermanos, y luego en una de las últimas batallas y tomas de la ciudad, el pueblo se relata la palabra que llegan a una torre donde el pueblo se había resguardado. Y desde arriba una mujer lanza una piedra y le destroza el cráneo. Cuando él siente la inminente muerte, le dice a su escudero que atentara contra la vida de él, porque no iba a permitir que se dijera que había muerto por brazos y por mano de una mujer. De igual manera, tenemos otros relatos en la palabra de Dios. Por lo tanto, hablar del suicidio, lastimosamente lo que generó fueron mitos, y los mitos son leyendas que se construyen en el imaginario de las sociedades. Y uno de los mitos principales es que al venir a una plataforma de televisión nacional e internacional como Megavisión, estamos promoviendo, y que lo que va a suceder después del programa es que pueden existir más suicidios. Y eso definitivamente está comprobado a través de la Asociación Internacional de Prevención del Suicidio, que tiene el respaldo de la OMS. De igual manera, yo soy parte de la Red Mundial de Suicidólogos. Desde prácticamente antes de la pandemia ostento la representación de El Salvador en este esfuerzo para demostrar que la salud mental no es un tema solo de los profesionales de la salud mental, como se creyó en el siglo pasado, que solo era un tema médico, que solo le correspondía a los psicólogos y a los psiquiatras. En la Red Mundial de Suicidólogos tenemos una gran cantidad de profesionales de diferentes especialidades y subespecialidades. Y de igual manera, en México disponemos del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, donde nos formamos, donde nos preparamos en estas competencias para poder apoyar a las personas en fase 1 y en fase 2 de prevención del suicidio. ¿Y cuáles son los factores que determinan o llevan a una persona a tomar una decisión, digamos, de gran, me imagino, de trascendencia, pues, o sea, trascendencia en el sentido de trascender, de estar en un estado a lo mejor esperanzador de vida, a un estado de depresión que lo lleve a tomar una decisión de esa naturaleza? Ricardo. Bueno, allí, licenciado, hablamos de uno de los principales mitos también, en el sentido de que se ha considerado por muchos años de que el suicidio es una situación que solo afecta a personas con trastornos mentales, lo cual no es cierto. Definitivamente ya con todo el estudio del siglo pasado y los primeros 22 años del presente siglo, podemos decir categóricamente desde la Red Mundial de Suicidólogos que la persona que tomó la decisión de quitarse la vida no quería morir, quería detener un sufrimiento, quería parar una situación que le estaba generando un sufrimiento extremo que lo llevó, como usted bien lo plantea, a un nivel de desesperanza. ¿Sí? No tenía ya un proyecto de vida y posiblemente esta persona no tuvo la oportunidad de disponer de redes de apoyo. En esa dirección, licenciado, quiero comentarle que el año pasado, 2022, los suicidios en el mundo superaron todas las muertes por conflictos armados en el mundo. El suicidio tiene una tasa en este momento de aproximadamente 12 a 14 suicidios por cada 100.000 habitantes. Si usted lo compara... Eso es lo que tenemos hoy en día según... Ese es al cierre del año 2022. Y esto lo que nos indica es la gravedad y por qué la OMS ha declarado un grave problema de salud mental a la condición de suicidio. De tal manera que para poder enfrentar estos desafíos en el presente siglo, la principal herramienta que se ha llegado a concluir es el apoyo de los medios de comunicación como Megavisión. Por eso valoro mucho y agradezco esta invitación, porque me ha obligado a regresar a los medios de comunicación para poder llevar este mensaje de esperanza, este mensaje de vida.
Y si bien es cierto, tenemos que hablar del suicidio en este momento como una muerte, como una situación de muerte, también comencé relatando cuán antiguo y cuánta evidencia hay sobre el suicidio. Incluso quiero comentarle, Ernesto, de que el suicidio, además, se encuentra en España en el año 2022 como la principal causa de muerte no natural. Y además es la segunda causa de muerte en el segmento de la juventud, de los 15 a los 29 años a nivel mundial. De igual manera, en promedio, entre el 70 y el 80% de los suicidios registrados pertenecen a hombres y entre el 30 y el 20% son mujeres. En cada país nosotros vamos encontrando que los rangos estadísticos se mueven aproximadamente en estas diferencias. Y el continente americano, licenciado, quiero decirle de que está cerrando con un poco más de 100,000 suicidios, solo América Latina. Uno de los temas que también provocó en la mesa editorial nuestra traer este tema era que estábamos observando situaciones en las que categóricamente y conceptualmente creo que hoy la ley tipifica las diferentes modalidades de muerte que hay, especialmente cuando hay violencia en familias. Por ejemplo, el asesinato de un esposo a su señora y luego él se suicida. Entonces, esos comportamientos, ¿cómo encajan dentro de esa naturaleza de salud mental en primer lugar y en segundo lugar en el tema del suicidio? ¿Qué es lo que tenemos ahí? Creo que es importante también clarificar un aspecto. Las muertes violentas no solo son los homicidios. En las muertes violentas tenemos los suicidios, tenemos los accidentes de tránsito y también, obviamente, los feminicidios. Por lo tanto, dentro de estas clasificaciones que se estudian a nivel internacional sobre el homicidio, uno puede desarrollar ciertas clasificaciones que ya lo desarrollan los estándares internacionales. Uno de ellos es el indicador más internacionalmente utilizado es establecer los homicidios o los suicidios por cada 100,000 habitantes. De igual manera, existen dos grandes categorías en el caso de los homicidios, que son los que se generan por violencia intrafamiliar y los ocurridos como la tipificación de violencia social y que en otros países es adoptado el concepto de violencia comunitaria. Por lo tanto, este tipo de homicidios están en estas dos categorías. Ahora, con el caso de los suicidios, hay que decirlo, no hay una causa única, es multicausal y es también obvio esta premisa, ya que nosotros como seres humanos somos seres biopsicosociales. Por lo tanto, alrededor del fenómeno del suicidio existen diferentes variables. En primer lugar, por supuesto, están los aspectos psicológicos de salud mental, están vinculados a aspectos biológicos y de igual manera aspectos sociales o comunitarios. Hay factores como la recurrencia y los datos, la evidencia, lo que nos indica desde el instituto y desde la red de suicidólogos es de que en una familia, cuando hay un suicidio registrado, la posibilidad de que exista otro suicidio en el entorno familiar aumenta entre 50 y 70% de probabilidades. Sí. Y aquí, lastimosamente, cuando existe un suicidio en una familia, no solo se afecta el núcleo familiar, se afecta a esa comunidad, esa colonia, esa residencial, ese cantón, ese caserío y por supuesto una sociedad completa. ¿Se puede identificar una persona con anticipación si está pasando problemas que lo pueden llevar a tomar una decisión de esa envergadura? Hay factores de riesgo y factores protectores. De igual manera, una persona que tomó la decisión de quitarse la vida, en términos generales, es un proceso el que atraviesa. Y en este proceso hemos estudiado durante ya más de una década que
existen señales o mensajes de la persona donde está solicitando apoyo, donde está solicitando la ayuda. Lo que pasa, licenciado, es de que estamos tan involucrados en nuestras quehaceres, en nuestras labores. De alguna manera, nos comportamos un poco egoístas, llegamos al centro de trabajo, no nos damos cuenta ni cómo están los compañeros, las compañeras. Este es un problema que afecta, y quiero insistir, principalmente en el nivel de la juventud, entre los 15 y los 29 años. El segundo tramo de grupos etarios afectados en el mundo es de los 30 a los 35 y luego de los 35 a los 40. Tenemos casos registrados en el mundo de suicidios de niños y de adolescentes, previo a los 15 años. Okay, eso es a nivel mundial, pero quiero ver un poco en cuanto a casos aquí en nuestro país. Hace 2 semanas una persona se encontró ahorcada. Ponía el ejemplo de este matrimonio aquí en el sector de la 85, creo que, si no mal lo recuerdo, fue. Creo que fue un policía también que se suicidó. Y así podría sumar una lista de casos que conocemos y que uno pues se pregunta, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué tipo de problemas son los que no pueden ser superables para una persona, que no pueden ser tratables para una persona, que no puede un familiar ver esos problemas en su persona para de alguna manera buscar el auxilio? Y si hay auxilio, ¿qué tipo de auxilio son los que se cuentan acá en nuestro país, por ejemplo? Yo considero, licenciado López, que tenemos que regresar a la familia, regresar a las raíces. Realmente lo que yo he estado observando, al menos durante el presente siglo, que yo he podido dar seguimiento a este tema, es la ausencia de un adulto significativo en casa. Y esto, llámese papá, llámese mamá, abuelos, tíos, el entorno familiar. Cuando nosotros no nos convertimos en ese adulto significativo, las chicas, los chicos en casa no tienen la suficiente valoración sobre su identidad. Y esta identidad, desde mi punto de vista y desde la parte de la criminología, se debe de trabajar, Ernesto, desde los 0 hasta antes de cumplir los 8 años, que es lo que internacionalmente se reconoce como primera infancia. Es allí donde debemos de afirmar esa identidad en el niño y en la niña. Pero nosotros venimos de una sociedad estructural con violencia intrafamiliar, con violencia comunitaria, con violencia social, con violencia política. Todos estos aspectos lo que hacen es que llegan, y cuando uno ingresa a la escuela, comienza el proceso de socialización. ¿Y qué es lo que sucede actualmente? Le estoy hablando ya del año 2023. Nosotros tenemos un grave problema en este momento que se le ha denominado bullying. En mis tiempos, en sus tiempos, se recuerda que le decíamos bola negra. Cuando a alguien en el colegio o en la escuela no se le hablaba, prácticamente se le aislaba, se le marginaba. Eso ahora modernamente se conoce como bullying y tiene un mayor estudio, una mayor técnica, un mayor taller. Por lo tanto, si el segmento que está siendo más afectado en el mundo es de los 15 a los 29 años, tenemos que hacer no solo una mirada a ese grupo etario, tenemos que trabajar, desde mi punto de vista, desde la primera infancia. Necesitamos afirmar la identidad, porque cuando llegamos a 6º grado, a 7º grado, y yo me anticiparía que en este momento en nuestro país eso está sucediendo en primero y segundo ciclo, que cualquier compañero o compañera llega, le señala con el dedo y le quiere decir a uno lo que es o lo que no es. Nosotros necesitamos tener bien afirmada nuestra identidad desde casa, papá, mamá, y allí viene otro factor de riesgo y otro factor protector. Tenemos familias desintegradas, uniones libres o matrimonios que están durando menos de 3 años en El Salvador. Y estos chicos, estas niñas, estos niños quedan prácticamente al cuidado de uno de los padres, y por supuesto se producen otros factores de riesgo que, si a esto le sumamos las multiplataformas de redes sociales, que es donde también se desarrollan prácticas de acoso,
y de ataque para los jóvenes, por supuesto de que esto complica más el problema. Incluso tenemos ya evidencia sobre casos a nivel internacional donde a través de redes sociales, Facebook, Instagram y todo este grupo Meta y Beta, lo que ha hecho es profundizar estos acosos y estos ataques contra la juventud. ¿Y qué dicen los padres cuando yo soy invitado a escuelas para padres? Es que mire, yo no soy muy tecnológico. A mí lo que me interesa es que el teléfono, yo le doy en la tecla verde y me contestan y finalizo la llamada. Pues yo quiero hacerle una respetuosa invitación a usted, padre de familia, a usted, abuelo, a usted, tío, a usted que debe de convertirse en un adulto significativo. Tiene que instruirse. Ahora hay tutoriales en YouTube, en Internet, sin costo, donde podemos tener una mayor amplitud de la influencia y del daño si no tienen un buen acompañamiento los niños, las niñas, los jóvenes y los adolescentes. Aquí tenemos padres de familia en El Salvador que le están diciendo a su hijo que mienta en la edad para registrar una cuenta en Facebook, que se convierte en la red social de mayor amplitud y cobertura, al menos en El Salvador, que es lo que nos interesa en este programa. Si el padre de familia le está avalando y le está dando el ejemplo a su hijo o a su hija de que mienta en la edad y en los términos que Facebook tiene para cada país, lo que usted está generando desde mi punto de vista es que su hijo, que su hija va a comenzar a habilitar más cuentas en redes sociales. Y en las escuelas para padres hay evidencia de jovencitos que tienen 2 o 3 cuentas en cada una de estas multiplataformas. A ver, quiero entender un poco esa parte. Sería entonces, desde el punto de vista de la ciencia, como lo está planteando Ricardo, que el tema de las redes sociales, y esto es un, digamos, principio que lo han sostenido muchos especialistas en el área de la psicología, si no se controlan pueden ser instrumentos de deterioro para la persona, más allá de un instrumento de utilidad de negocios o para otro tipo digamos, de oficio que se le puede dar. Es bien interesante, Ernesto, porque desde la criminología estudiamos prácticamente todos los fenómenos. Okay. Y nosotros, en nuestros dispositivos móviles, en promedio, los desbloqueamos entre 100 y 150 veces al día, los adultos. De tal manera que ese comportamiento que nosotros podemos adjudicar como adictivo o compulsivo para los chicos, para las chicas, para la juventud, también lo tenemos nosotros en cierta manera. Y lo que sucede es que a nivel de las neurociencias se ha estudiado el cerebro. Y lo que nosotros hemos observado desde la parte criminológica es cómo el efecto de estos neurotransmisores producen a nivel del lóbulo frontal un placer, una sensación de placer. Y cada una de las ocasiones que nosotros desbloqueamos el dispositivo móvil e ingresamos a navegar a través de Internet o de nuestras multiplataformas de redes sociales, de las redes que nosotros podamos disponer en nuestro dispositivo, nosotros le estamos enviando un placer al cerebro. Y este placer es el que en ocasiones cuando su esposa, su esposo le dice que le preste atención, usted le dice que es por aspectos de trabajo, pero usted sobre su hijo o sobre su hija critica, condena y juzga. Por lo tanto, el efecto que debemos de buscar es ese equilibrio, porque de igual manera Internet tiene una amplia presencia y ha sido también de una gran bendición al mundo, a las ciencias médicas, a las comunicaciones. Y si le traes al tema de negocio, pues qué bien, ¿no? Pero cuando entramos a otras plataformas donde lo que encuentras es todo, digamos, todo lo contrario, es ahí donde encaja la pregunta si es que verdaderamente esto sirve o es que se necesita de un control específicamente de los padres. A ver, me queda clara esa parte. ¿Es el suicidio, digamos, como un factor que emerge a partir del tema de la pandemia? Hay quienes sostienen que posterior a lo que fue la pandemia del COVID-19, estos casos de depresión, estos casos de salud mental como que han
como que han surgido de una manera en la que muchas personas creen que incluso el grado de afectación emocional no pudo haber sido tanto, sino más bien el estrés en el que fue sometida la población. ¿Qué piensa, cómo lo ve la ciencia en este caso, ¿no? Existe evidencia. La suicidología, y ¿no? también la criminología. Y la criminología, este fenómeno. ¿Sí? Yo quiero decirle, Ernesto, que disponemos de evidencia posterior a la pandemia por el COVID-19. Países como Canadá, países como México, Colombia, Argentina, España y Chile son líderes en estos tipos de estudios. Y cada uno de estos países registra incrementos en las tasas y la cantidad de suicidios anuales. De tal manera que existía una meta por la OMS de reducir 10% el número de suicidios totales. Esa meta no fue posible. Y de igual manera, la OMS tenía un aproximado previo a la pandemia por el COVID-19, de 800,000 suicidios cada año. Ese dato se ha superado y prácticamente se está registrando más de 1 millón de suicidios en el año en todo el mundo. Y de igual manera, otro de los mitos que existen es decir que los países de pobreza y pobreza extrema son los que representan las tasas más altas de suicidio. No disponemos de evidencia. El suicidio está presente en países de renta media y renta alta. En el caso de El Salvador, ¿son conflictos de pareja? ¿Problemas económicos? ¿Hay una categorización que puede identificarse? El suicidio es multicausal. Okay, no podemos atribuirlo. Cuando regresemos, porque hay un principio estoico que este servidor, bueno, de hecho a mí me encanta mucho leer sobre el estoicismo, y pensar demasiado, sostienen los estoicos, Séneca y otros, es tu peor enemigo. La vida es demasiado corta, dicen, para pasarla en guerra contigo mismo. Es uno de los grandes principios que de alguna manera debe de ser asumido para poder de alguna manera sacarse de tantos problemas que uno en su vida cotidiana tiene. Problemas de toda índole. Y por eso venía un poco en concurrencia mi pregunta, ¿no? Sobre qué factores de alguna manera son los que están gravitando alrededor del tema del suicidio. Voy a hacer una pausa. Gracias, 6:59. Regresamos con más. Estás viendo Diálogo. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Estamos conversando con el doctor en criminología, el doctor Ricardo Sosa, sobre un tema que sin duda alguna muchos se estarán preguntando esta mañana. Bueno, hoy no se está hablando de política,
pero sí estamos hablando de un factor de incidencia social grande que hemos estado recogiendo a lo largo de estos días, con algunos casos que yo planteaba como ejemplo, tomando como referencia y con el debido respeto de las víctimas, un feminicidio que se generó acá en el feminicidio, sí, ¿verdad? Sí, es aquí en el sector de la Colonia Escalón, una persona que se ahorcó la semana pasada y un policía que también creo que hay una tasa de incidencia mucho en el tema de policía, pero hay quienes consideran que el tema de los conflictos con parejas viene siendo como un factor incidente. Sin embargo, al dejar esta pregunta en el bloque anterior, tú me decías, no, aquí esto es multicausal, ¿no? Lo que sucede es que no podemos atribuir una sola condición al caso en particular de cada suicidio registrado. Lo que sí yo le puedo establecer, licenciado López, es que mi tesis de graduación doctoral fue sobre el suicidio. Muchas personas esperaban que yo la hiciera sobre crimen organizado, sobre pandillas, sobre centros penales, que han sido parte de mis especialidades en esta ruta de formación. Pero decidí apostarle a un tema que tiene muy poco taller desde la criminología. Y mi planteamiento, mi tesis es sobre el suicidio, es el tema del machismo y la cultura patriarcal. Eso es sobre lo que yo he trabajado durante los últimos 3 años de mi vida, tratando de investigar, tratando de generar una vinculación directa con la sociedad salvadoreña. Y lo que yo he encontrado, vinculando la criminología, porque los profesionales de salud mental son las y los expertos en el tema, pero ellos siempre tratan de darle una vinculación médica, una vinculación psicológica, psiquiátrica, y yo decidí aprovechar la formación en criminología y hacerle un giro del enfoque. Y yo estoy muy agradecido con Dios porque Él me ha dado la sabiduría para poder plantear este tema. Y en ese aspecto, Ernesto, lo que nosotros observamos en términos generales es que mayoritariamente este es un problema que afecta a los hombres. Iba a preguntarte eso, ¿es común, es recurrente o es permanente una consulta de esta naturaleza con alguien como por ejemplo contigo que conoces esto? Es que lo que sucede es que el machismo nosotros lo tenemos presente en la sociedad salvadoreña y prácticamente desde la fundación de nuestra república y desde antes. Tenemos características antropológicas que hay suficiente evidencia sobre la violencia de nuestra sociedad y sobre la conducta sobre la cual nosotros privilegiamos la violencia para resolver cualquier diferencia o conflicto. De tal manera que el machismo lo que ha estado es presente siempre en las diferentes etapas de la historia de nuestra sociedad. El machismo genera mandatos y genera prohibiciones. Estos mandatos y prohibiciones nos construyen a nosotros y nos dicen cómo ser hombre en El Salvador. Esos mandatos y esas prohibiciones son las que nos están afectando a nosotros en nuestra integridad. Nosotros no permitimos ayuda. Los hombres no queremos tener un control médico. Los hombres rechazamos un control de próstata al cumplir los 40 años, siendo una de las causas de incidencia de cáncer de próstata. Nosotros no queremos cuidados de belleza. Todavía hay hombres que dicen que no van a un salón de belleza porque el hombre debe de cortarse el pelo, el cabello en una barbería. Tenemos mandatos y tenemos prohibiciones. Y estos mandatos y prohibiciones yo los he vinculado con los 4 arquetipos de la masculinidad: el rey, el guerrero, el amante y el sabio. Esos son los 4 hombres, las 4 personalidades con estos arquetipos que prevalecen en los hombres en El Salvador. Yo le animo y le invito a usted, hombre, y por supuesto a usted, señorita o mujer que nos ve a esta hora o en la retransmisión, que analice. En nosotros hombres prevalece uno de estos arquetipos, en algunos prevalece 2, pero esto es prácticamente vinculado al daño que se nos está generando. Ricardo, tenemos una modalidad de abrir nuestro WhatsApp, número de WhatsApp, para recibir del público las preguntas
o comentarios al respecto. Ahí tenemos uno que me parece que es interesante darle lectura y también darle la respuesta oportuna. Veamos lo que dice. Dice así, ¿qué se puede, dice, hacer en caso de que un joven de 16 años no quiera, dice ahí, perdona que... No quiera salirme, se mantenga solo encerrado. Salir y se mantenga solo encerrado en su cuarto. Soy una tía, temo por su seguridad, soy de Atiquizaya, soy una señora de 64 años, pero eso me preocupa. Ahí está un detonante. Ahí está la primera señal del alarma, entendería yo, no sé. Cuéntame. Esta es una característica que se ha reportado muy insistentemente posterior a la pandemia por el COVID-19. Las habitaciones, los cuartos, fueron convertidos en escuela, en universidad, en centros de ocio para jóvenes y adultos. Pero los jóvenes definitivamente han estado encerrados en sus habitaciones y presentan trastornos del sueño. Por lo tanto, mi consejo, con mucho respeto para usted, señora, tiene que convertirse en esa adulta significativa, y si usted lo ha sido, dé una milla de más, y yo le animo a que le toque la puerta a ese joven, que vaya por él, que le diga y que le exprese que usted está ocupándose de su salud y que quiere platicar con él, que usted lo ama, abrácelo, béselo y demuéstrele un amor significativo. Yo le puedo asegurar que si usted puede poner en práctica esta respetuosa sugerencia, ese joven va a salir. Y de igual manera, yo me voy a quedar unos minutos después, cuando termine esta entrevista, y voy a solicitarle que usted me escriba y yo le voy a brindar. ¿Tienes un número, un WhatsApp que te puedan escribir quien esté pasando? Yo me voy a comunicar con ella, le voy a pedir el número a producción y con todo gusto estamos para apoyarle. Y si es necesario ir a Tiquizaya para hablar con ese joven, con todo gusto lo hacemos. Vamos a ver, buenos días. ¿Se podría decir que en esta nueva generación estaremos enfrentando más suicidios que antes, o siempre hay un número determinado? Muy interesante la pregunta. Pero yo te decía un poco el comentario. Mira, ¿qué ha pasado después de la pandemia? ¿Qué grados de afectación hemos tenido? No solo desde el punto de vista del encierro como tal, sino que también incluso del estrés que generó el tema de las vacunas y todo lo que rodea alrededor del tema. Pero esa pregunta es muy importante. El grupo etario se mantiene antes de la pandemia y posterior a la pandemia. El siglo pasado y el presente siglo. De igual manera, quiero decirle que fueron los griegos los primeros que estudiaron y que encontramos ya un estudio sistemático sobre el suicidio. Incluso los griegos, gracias a los griegos, el suicidio fue considerado delito, licenciado López. De tal manera que uno de los mitos principales que surgió a través de la cultura y de la enseñanza de ese momento de la cultura griega era que el suicidio era cambiar de un estado y pasar a otro. Por lo tanto, se glorificó la situación de la muerte. Es hasta el siglo XIX que se comienzan a derribar a través de los estudios que la ciencia médica, hay que decirlo con toda propiedad, han sido los médicos, ha sido el sector salud, ha sido los profesionales de la salud mental los que posicionaron estos estudios y permitieron comenzar a despenalizar el suicidio, porque habían sociedades donde no se podía heredar, donde no se podía desarrollar los cobros de una serie de beneficios, y por otra parte había persecución a uno de los descendientes. Ok, veamos. Buenos días. Dice, pienso que el ministerio, entendería yo que el de salud, debe de ponerle más atención a la salud mental, instalando, por ejemplo, clínicas con psicólogos, o incrementar considerablemente el número de psicólogos en las unidades de salud. También incrementar el servicio en psicología en la policía y el ejército. Sí, me parece que el tema de programa de salud mental debe de ser muy bien promocionado. Entiendo que sí los hay, ¿no? Entiendo, no sé si es amigo o amiga quien escribe, solo quiero comentarle algo. En la actual gestión del señor ministro de Salud, el doctor Francisco Alaví, el señor viceministro y las direcciones de políticas públicas como del área
de Salud Mental se ha diseñado ya una política institucional de salud mental. De igual manera existen instructivos, existen protocolos y también tenemos ya una línea de atención, Ernesto. Esta ha sido una buena práctica cuando, como en el caso del Ministerio de Salud, no solo se trata de recibir llamadas y de llevar una data de cuántas personas llamaron solicitando apoyo y asistencia. De igual manera, quiero decirle que he estudiado el sistema de atención primaria, el nivel en el Sistema Nacional de Atención de Salud del Ministerio de Salud, lo está haciendo de una manera muy técnica, muy adecuada, con profesionales, mujeres y hombres expertos en salud mental que han diseñado todo un sistema de atención a través de Fosalud. Si usted o su equipo familiar tiene una problemática vinculada a la necesidad de una atención psicológica, visite hoy mismo una agencia, una sede de Fosalud. Y de igual manera tenemos el siguiente nivel de atención, que es la red hospitalaria. De igual manera, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social tiene una labor encomiable en este tema, con psicólogos y psiquiatras que están haciendo una gran labor. Pero El Salvador, gracias a Dios, sí dispone de un instrumento, pero lo que sucede y lo que necesitamos, licenciado López, es más el apoyo como el que está facilitando Grupo Megavisión, de difundir este conocimiento y de llevarle un mensaje a usted que nos sintoniza. Usted no está solo, usted no está sola. Usted que inicia esta semana con alguna dificultad, con algún sufrimiento, con alguna situación que a usted le esté generando una problemática sobre la cual usted no encuentra una respuesta, es posiblemente porque usted no lo ha compartido con un amigo, no lo ha compartido con alguien de su equipo familiar, no ha buscado la ayuda. Yo le puedo asegurar que cuando usted comparta esa situación que le está generando sufrimiento, usted va a cambiar su punto de vista y va a encontrar soluciones. Una mente tranquila toma decisiones más sabias, es otro de los grandes principios estoicos. Por esa razón es bien importante no pensar demasiado, sino más bien ser coherente, y sobre todo cuando hay una sintomatología, como bien tú lo dices, es de buscar o recurrir en auxilio de las autoridades. Cuéntame un poquito si es que verdaderamente hoy en este clima de país, apliquémoslo hoy en día después de ser un estudioso como experto en el tema de criminología, si es que realmente también el país está en otras condiciones para poder desarrollar mejor programas. Ya no tenemos la incidencia o la tasa de homicidios como antes, que es un tema que lo hemos estudiado contigo, ¿de acuerdo? Sí. Pero antes voy a sumar a ese elemento que ya es parte de lo último que estamos tratando acá. Buenos días, dice, qué interesante el tema. ¿Hay grupos de apoyo en nuestro país? ¿Algún contacto? Ahí está, mira, precisamente por eso te decía yo que si tienes algún número que te puedan contactar para poder buscar auxilio alrededor de un tema como este. Bueno, en primer lugar yo quiero recomendar el teléfono número 1, que es el institucional del Ministerio de Salud, 131. 131. Usted marca esa línea gratuita y allí va a recibir una asistencia y una atención por un profesional de salud mental de la amplia red del Ministerio de Salud. Esa sería, digamos, mi recomendación, mi respetuosa sugerencia, porque allí a usted le van a brindar toda la atención y lo van a saber o la van a saber direccionar hacia la sede de Fosalud o el centro de atención hospitalario de la red del Ministerio de Salud que esté más cercana. De igual manera, es importante establecer que el lema de la OMS para el año 2023 es creando esperanza a través de las redes de apoyo. Okay. Y esto es muy importante. Vamos a ver, mira este otro mensaje, y le agradezco mucho al público estar enviándonos sus comentarios. Muy buenos días, muy interesante la temática. Soy maestra de un centro escolar donde estamos teniendo demasiada violencia. El Ministerio de Educación debería de apoyarnos con psicólogos, dice. Es interesante este tema.
Y va un poco concatenado lo que yo te preguntaba, el tema de la violencia como la hemos estudiado en el pasado y ahora el país que tenemos, pero este en particular, ¿no? Bueno, el Ministerio de Educación tiene psicólogos que están trabajando, por supuesto que creo que en este momento es importante también la coordinación amplia que se está desarrollando interinstitucional para que el trabajo se consolide entre el Ministerio de Educación, apoyado, coordinado y con todo este apoyo que le puede facilitar el Ministerio de Salud y también todo el gobierno central. Por supuesto que es una excelente propuesta para reforzar el trabajo que se está haciendo. Y luego, vinculado a estos temas de salud mental, tenemos los casos de intolerancia. Una sociedad que lastimosamente hemos sido diseñados y nadie nos ha enseñado una cultura de paz. Necesitamos trabajar para renunciar a la venganza. Ok, tenemos otra pregunta. Mira, buenos días, dice: soy Linda Mabel Landaverde Peñate, desde Santa Ana. Mi hija de 23 años está malita desde la pandemia o poco antes. Porfa, ayúdenme, necesito que el licenciado pueda hablar con mi hija. También soy docente y tenemos tantos niños y niñas con necesidades en varias de las escuelas de la zona rural, pero no hay apoyo, ni un psicólogo por distrito. Dice, bueno, interesante la denuncia y sobre todo para ponerle atención y énfasis a esa consulta, ¿eh? Bueno, maestra Peñate, yo le puedo sugerir, y con gusto me voy a comunicar con usted, pero allí en Santa Ana, en el Hospital San Juan de Dios, hay una regional de Fosalud que está trabajando todo este tema de gran manera. De igual manera, la zona occidental, creo yo que es una de las que está más activadas. Las regionales de la zona occidental están brindando todo el apoyo y acompañamiento, porque también estábamos hablando de la intolerancia, ¿verdad? Que no lo hemos podido desarrollar, pero en este momento yo quiero hablarles de algo sobre que es el comportamiento de las redes sociales. Las y los jóvenes lo que están haciendo a través de las redes sociales es buscando aceptación. Cuando no se tiene bien afirmada la identidad y esta autoestima se ve dañada o se ve modificada, en redes sociales el joven, la señorita, lo que busca son likes. Lo que busca es que le compartan su posteo. Y si esto no se desarrolla, pues el joven, la señorita, entra como en un momento muy complejo donde cree que no, ni sus amigos ni sus seguidores quieren hablar con ella. Por eso hablo yo de las redes de apoyo que debemos de conformar. La muerte más prevenible de todas es el suicidio. La persona que tomó la decisión de quitarse la vida no quería asesinarse, autoasesinarse, quería parar un sufrimiento. Por eso, convirtámonos en adultos significativos, abracemos la vida, sembremos en primera infancia y este mismo día busque a su joven, a su adolescente, a su hijo mayor, búsquelo, dígale cuánto le ama y conversen del tema con libertad. Y busque también las unidades más cercanas de Fosalud. Ok, interesante, y una reflexión importante que sumo es que recuerden ustedes que todo está precisamente en la mente y a veces no hay que dejar que ese tipo de problemas, como tú decías, a lo mejor hoy día, el lunes, muchos habrán amanecido con problemas, ¿no? Pero los problemas ahí están, ¿verdad? Y lo que se necesita es ocuparse de ellos y si no, pues dejarlo ir. Al final, si ocurren, pues Dios sabrá por qué y al final enfrentarlos. Yo quiero agradecerte, sé que hay muchos mensajes que nos están llegando y esto es parte de lo que tú mencionabas y yo voy a recalcarlo, parte de nuestra responsabilidad social, ¿verdad? Empresariales también. Dar aportes muy importantes en una sociedad que sin duda alguna merece estos temas también estar vigentes porque sabemos que es un fenómeno que ahí está, ¿verdad? Y que necesita ser atendido. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Agradezco a Megavisión, al Consejo Editorial, a la producción por producir este programa de salud mental y hablar con claridad sobre la prevención del suicidio, sobre salud mental y sobre la identidad de las personas. Abrace la vida,
Hasta la próxima. Te agradezco muchísimo. Nos vamos a la pausa. Ya Luis Ernesto Mendoza está listo también para darnos un importante avance de noticias. Y luego conversamos con la ministra de Turismo, Morena Valdés, sobre temas importantes también relacionados con este rubro. Vamos a la pausa y regresamos.